Salve, hijos e hijas de Atenea, guerreros y guerreras de Hermes. Hoy vamos a explicar qué es eso de la literatura, ya que se produce una curiosa paradoja. La literatura es un término que estáis muy acostumbrados a manejar, es una disciplina que habitualmente tenéis que estudiar, algunos incluso la practicáis, pero a la hora de definir este concepto pues encontramos muy a menudo bastantes dificultades. De manera que hoy vamos a intentar dejar claro y resolver esta cuestión. Vamos a intentar definir y dejar claro qué es la literatura. Veréis, si el concepto de literatura es tan complejo de definir, es en parte porque la propia idea de lo que es literatura ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. De tal manera que, en función a la época histórica, se ha puesto en relieve una faceta de lo que es literatura o bien otra faceta. De modo que lo que vamos a hacer es un recorrido histórico para que entendamos los diversos conceptos de literatura que ha habido a lo largo del tiempo y finalmente nos vamos a quedar con todas las nociones de literatura. De forma que al final, como conclusión lógica, nos quedaremos con la definición más completa, porque lo abarcará todo. Bueno, lo primero que tenemos que decir y dejar claro es que una cosa es el fenómeno, la práctica literaria, la literatura en sí, como actividad, y otra, el estudio racional sobre la literatura. La práctica literaria es tan antigua como el propio lenguaje, prácticamente. En ese momento donde el ser humano se hace sedentario y empieza a contar historias en torno al fuego, ahí comienza la literatura. Lógicamente, la literatura oral. Desde el mismo momento en que el ser humano intenta encontrar explicación al mundo que le rodea y crea una serie de relatos que intentan dar respuesta a sus preguntas, ahí surge la literatura. No podemos establecer un momento cronológico exacto, del mismo modo que tampoco hay un momento cronológico exacto para determinar el inicio, el arranque del lenguaje humano. Pero ahí, cuando se produce esa circunstancia, es cuando arranca la literatura, cuando el ser humano comienza a generar relatos orales. Y aquí es cuando seguramente os estaréis haciendo esa pregunta: bueno, pero si la literatura es tan antigua y la literatura es muy anterior al propio estudio de la literatura, ¿cuándo es el momento en el que se empieza a estudiar la literatura como fenómeno? ¿Cuál es el momento en el cual se empieza a analizar la literatura, tal y como hacemos nosotros hoy en día? Bueno, pues como casi todo el conocimiento académico, el estudio crítico y teórico sobre la literatura nace en la antigua Grecia. Pero veréis, aquí hay otra dificultad, y es que los griegos, más que definir el concepto de literatura, ya que de hecho ni siquiera utilizaban el concepto, hablaban de poética en sentido general para hablar de lo que hoy nosotros conocemos como literatura. Bueno, pues tal y como decía, más que establecer cuál es la definición de poética o de literatura, a lo que se dedicaban era a establecer cuáles eran las características de una buena obra literaria. Y en ese sentido tenemos que decir que el primer patrón y el primer concepto que determina para la cultura clásica el valor de una obra literaria es el concepto estético, es decir, es la capacidad artística, es la belleza, la misma belleza, el mismo canon de belleza que se utilizaba en todo el resto de artes plásticas, pero aplicada al lenguaje. De una forma muy resumida, podríamos decir que el primer concepto que existe de literatura es el de un arte de crear belleza utilizando las palabras como herramienta. Esa sería una definición que incluso hoy podría ser válida
pero vamos a ver cómo con el paso del tiempo se van generando otras nociones sobre lo que es literatura. Bueno, este concepto de la literatura como arte, como forma de crear belleza con las palabras, va a estar vigente durante muchísimo tiempo, hasta que llega la Ilustración. Y ahí hay una persona, una señora, escritora francesa llamada Madame de Staël, que es quien realmente por primera vez establece las relaciones entre la literatura y la forma de configurar una idea de modelo social. Es la primera persona que teoriza entre las relaciones que la literatura tiene con la sociedad. Dicho de otra manera, es la primera persona que plantea teóricamente un carácter social de la literatura. Y esto es importante porque esa es otra de las vertientes que tiene la literatura. La literatura tiene un carácter social, es lógico, transmite ideas, transmite pensamientos, se establece una conexión entre un emisor, que es quien crea el relato, quien crea el mensaje, y los lectores o los receptores. Es decir, hay una determinada visión del mundo, hay una cosmogonía. Por todo ello, la literatura, por supuesto, cumple una función social. Además, esto se va a ver de una forma muy clara en el romanticismo, cuando se empieza a reivindicar el valor de una lengua como elemento identitario de cultura, y también el valor de la literatura como resorte precisamente para perpetuar esos valores de identidad asociados a una determinada lengua. De forma que, como veis, la literatura empieza a mirarse estéticamente a partir de la Ilustración y del romanticismo desde una perspectiva social. Hemos visto cómo primero se concebía como un mero arte y luego también se le añade la cuestión social. Y bueno, llegamos al final del siglo XIX, ya a principios del siglo XX, y surge una corriente teórica en Rusia que empieza a examinar el fenómeno literario desde una perspectiva formal y prestando especial atención a los elementos lingüísticos que hacían que la literatura, o que hacen, mejor dicho, que la literatura sea una forma especial de lenguaje apartada o alejada del lenguaje común y cotidiano. Ahí establecen una serie de conceptos como el distanciamiento, es decir, resumiendo, prestan atención a la literatura como fenómeno, pero sobre todo como fenómeno lingüístico. Es decir, se ponen a mirar casi como si tuvieran un microscopio las características formales que configuran los textos literarios, y ahí establecen una serie de patrones, parámetros y normas. Son, digamos, los que analizan la literatura desde una perspectiva más aséptica, más fría, más analítica, más funcionalista, en una palabra. Pero sobre todo, lo que quiero que entiendas es que dan prioridad al cariz lingüístico que tiene la literatura como fenómeno. De manera que ya tenemos tres aspectos. Tenemos el apartado estético, el apartado artístico, tenemos el apartado social y tenemos el apartado lingüístico. Y nos queda un último elemento que también tiene que ver con la literatura. Una vez que adquiere gran notoriedad ese estudio lingüístico y funcional del fenómeno literario, hay una serie de personas, una serie de teóricos que dicen: nos estamos olvidando un poco del papel del receptor en esto de la literatura. Nos estamos enfocando mucho quizás en la forma, en el mensaje, en el contenido, pero al final nos estamos olvidando de que para que la obra, o para que el hecho literario, para que el mensaje literario tenga verdadero sentido, ese sentido tiene que llegar a alguien y tiene que ser interpretado por alguien. Esa corriente de pensamiento que pone el pie en el receptor se llama precisamente teoría de la recepción.
Y lo que viene a decir son dos cosas. Por un lado, que una obra literaria no está completa hasta que el receptor final le da sentido, le da su interpretación, y relacionado con esto, que el fenómeno literario es fundamentalmente un hecho comunicativo, una relación de comunicación entre un emisor y un receptor, algo que ya comentamos anteriormente, pero que cobra especial relevancia a partir de los años 50 del siglo XX con la teoría de la recepción y con teorías afines como la hermenéutica, que viene, por cierto, de Hermes, el mensajero de los dioses. De manera que ahora sí que sí tenemos todo el conjunto de elementos que configuran ese fenómeno que llamamos literatura, y vamos a hacer un repaso de lo dicho hasta ahora. Hemos dicho que la literatura es un arte, es el arte de crear belleza con las palabras, pero hemos dicho que la literatura también tiene un carácter social. También hemos dicho que, por supuesto, es un fenómeno lingüístico, ya que el hecho de crear arte con el lenguaje implica que ese uso del lenguaje sea un uso alejado del lenguaje cotidiano. Y finalmente, la literatura es un acto comunicativo, porque para que la obra cobre total significado y sea completa, tiene que ser desencriptada, tiene que ser interpretada y leída por un receptor. Así que ahora, con todos estos elementos, si los ponemos en orden, podemos establecer una definición actualizada y completa de lo que es literatura. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Bueno, pues a partir de lo dicho podemos decir que la definición más completa de literatura sería la siguiente: proceso comunicativo que, a través de un uso particular y embellecido del lenguaje, configura y da testimonio de un determinado modelo de sociedad. Bueno, realmente esta definición no es ni más ni menos que una síntesis de todo el proceso y de toda la concepción por la cual ha pasado el concepto de literatura a través del tiempo, aunando todos los elementos que en algún momento han entrado dentro de lo que es la idea de literatura. Quizás el apartado que puede generar más dudas es eso de que configura a la vez que da testimonio de un modelo de sociedad. ¿Cómo es que puede configurar y a la vez dar testimonio? Bueno, pues os lo explico. Por un lado, la obra literaria es una crónica de la sociedad del momento coetáneo a la del autor. Es una especie de visión de esa sociedad, es un testimonio. Al mismo tiempo que también una obra literaria en muchos momentos tiene capacidad de incidencia y cambio sobre la sociedad al momento en el que se elabora la obra. Hay muchos ejemplos de obras literarias a lo largo del tiempo que han sido verdaderos fenómenos sociales y que han producido cambios. No solo obras literarias, en muchas otras disciplinas artísticas ocurre lo mismo, pero bueno, estamos hablando de literatura. De manera que eso es lo que explica que la literatura sea una especie de configuración social y al mismo tiempo sea testimonio de la misma, de la propia sociedad. Bueno, y ahora ya tienes claro por fin qué es eso de la literatura, cuáles son sus elementos, cuáles son sus características. El siguiente paso sería hablar de los géneros literarios y de las características concretas de cada uno de esos tres géneros literarios, que son la narrativa, la lírica y el género dramático. Pero eso, por supuesto, lo vamos a dejar para futuros vídeos. Hasta aquí el contenido de hoy, espero que haya sido interesante. Comenta en la caja de comentarios, valga la redundancia, suscríbete y dale a la campanita para estar pendiente del momento en el que salgan nuevos vídeos y, por supuesto, pues propon temas que sean de tu interés. Esto es todo por hoy. Un saludo muy grande y hasta la vista. ¡Chao!